regulación de la respiración, ustedes lo van a ver a partir de ahora, si es que no lo han visto en excretor o en renal, toda su vida. Sobre todo si van a ser clínicos. ¿Ya? Sobre todo si van a ser clínicos. Lo van a ver en el internado, lo van a ver en las preguntas del ENAM, lo van a ver en las preguntas del residentado, lo van a ver en sus guardias de medicina cuando hagan, ¿no?, el internado y así. Entonces es preciso que ustedes sepan regulación de la respiración. No, es regulación del equilibrio ácido-básico. Eso sí eso lo vamos a ver virtual. Regulación del equilibrio ácido-básico. Hago toda mi vida emergencia, soy internista, pero hago emergencia. Usted es del 2018. Años de experiencia. 8 años. 8 años. Pero ya. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver los tópicos, que es generalidades, ácidos y bases, ¿no? Hay que ver estos conceptos, qué cosa es un ácido, qué cosa es una base, ¿no? Y cuando hay alteraciones ácido-base en el organismo, nuestro organismo va digamos, a tener defensas frente a estos cambios, ¿no?, que se van a traducir en el pH. ¿Ya? Si no existieran estos cambios, no sería posible la vida. No sería posible la vida. Tenemos que ver también cuál es la importancia de la ecuación de Penderson-Hasselbalch. ¿Ya? Esto es importante, porque podemos calcular nosotros el pH sin conocer los hidrogeniones. ¿Ya? Sin conocer los hidrogeniones. Vamos a ver lo que es la acidosis y alcalosis. No solamente respiratoria, que es lo que nos compete, porque tenemos que ver también lo metabólico, ¿no? O sea, no podemos centrarnos, si bien estamos en respi, no nos vamos a centrar solamente en alcalosis y acidosis respiratoria sin conocer los trastornos ácido-bases metabólicos, ¿no? ¿Okay? Entonces, primero tenemos que conocer un parámetro para poder interpretar los trastornos ácido-bases, es el pH. Y tenemos que saber qué cosa es el pH, ¿no? Y vemos que el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Si yo tengo una disolución, esto puede ser muy alcalino o muy ácido, ¿no? O puede ser una mezcla y a lo mejor es un básico, o a lo mejor tiende a lo alcalino, o tiende a lo ácido, qué sé yo. Pero eso lo vamos a medir a través del pH, ¿ya? Y cómo, o sea, este valor del pH tiene que ver con la concentración de iones hidrógeno. Es decir, a mayor concentración de iones hidrógeno, el pH sube o baja. Baja. Y a menor concentración de iones hidrógeno, el pH sube. Entonces el pH es inversamente proporcional a las concentraciones de iones hidrógeno, ¿no? Como lo veamos. ¿Ya? Y acá justamente estamos viendo que este pH es inversamente proporcional a las concentraciones de iones hidrógeno. Y esto se puede expresar también, ¿no?, matemáticamente como el logaritmo negativo de estas concentraciones de iones hidrógeno, ¿no? Allá está Alves, lo veo andando. No está acá, ¿no? O va a entrar recién. ¿Quién? Alves. Ahí está. Justo. Ok. Ok. Muy bien, entonces miren, matemáticamente lo estamos expresando de esta manera, ¿ya? Matemáticamente lo estamos expresando de esta manera, ¿ya? Se expresa en equivalentes por litro, ¿ya? En equivalentes por litro. Por tanto, el pH en el organismo es de 40 nanoequivalentes por litro, ¿ya? Pero nanoequivalentes es prácticamente con respecto a un equivalente, es como si yo estuviera diciendo que
¿qué tanto es 1 milímetro de, no sé, pues quizás de 1 kilómetro, ¿no? Es realmente muy pequeño, ¿no? El nano equivalente es muy pequeño. Miren, si yo lo transformo esto a equivalentes litro, básicamente va a ser 40 nano equivalentes litros. Si yo lo expreso en equivalentes litros, va a ser 0.00000, ¿no? Es realmente insignificante. Miren, a ver, el potasio. ¿Cuál es el valor del potasio sérico? 3,5. Muy bien. ¿Pero qué unidades? ¿Nano equivalentes? No, Mil equivalentes. 1000 equivalentes. Miren, el organismo no te permite, si tenemos un potasio de 7,5, es una emergencia médica. Este potasio lo tengo que solucionar sí o sí y ya. Si llega a 8, con más razón, porque puede haber un paro respiratorio, ¿no? El potasio produce arritmias, puede producir una arritmia ventricular y producir la muerte. ¿Ya? Pero miren, miren ese rango que me permite el organismo, de 3,5 a 5. Menos de 3,5 a un poco más de 5 prácticamente es una emergencia. Pero estamos hablando de 1000 equivalentes. Pero si nosotros hablamos de nano equivalentes, es prácticamente, o sea, en otras palabras, el pH normal es de 7,35 a 7,45, ¿cierto? O sea, prácticamente la variación de pH en el organismo comparado con la variación del potasio o del sodio, con más razón, es prácticamente insignificante. O sea, el organismo con el pH no te da chances. Es prácticamente la variación de pH es insignificante porque está en nano equivalentes con respecto a la variación del potasio, por ejemplo. Y el organismo inmediatamente tiene que responder, si no se muere, ya sea si se va la alcalinidad o la acidez, el paciente se muere, ¿no? Aquí tenemos justamente una escala, ¿no? Normalmente el pH neutro es 7, pero en nuestro organismo es 7,4, o sea, tiende un poquito a lo básico, ¿no? Tiene un poquito a lo básico. 7,4 es el pH normal porque va a estar en un rango de 7,35 a 7,45, ¿no? Miren, las variaciones normales de hidrogenión son de 3 a 5 nanoequivalentes. O sea, si esto lo comparo con 1000 equivalentes, es insignificante, ¿no? Es insignificante. Ahora, si la variación es mayor o menor y persiste, ¿qué va a pasar? Se van a alterar las funciones celulares del organismo. ¿Por qué? Se van a alterar las enzimas, se van a alterar las proteínas estructurales. Y el organismo sin enzimas no vive, ¿no? Por ejemplo, la anhidrasa carbónica, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Sin enzimas no vive, ¿ok? Por ello es fundamental una detección, o sea, el organismo tiene que detectar estos cambios, tiene que estar alerta ante estos cambios del pH. Y ante ello tiene que responder, y lo va a hacer de esta manera. Primero, hay respuestas que van a ser inmediatas, o sea, ¿no? Esas respuestas generalmente pueden ser intracelulares, ¿no? Pero nosotros no vamos a ver esa respuesta inmediata. ¿Ya? Esa respuesta inmediata no lo vamos a ver. Vamos a ver otro tipo de respuestas que ahorita les voy a decir. Los fosfatos, la hemoglobina, por ejemplo, es una forma de respuesta inmediata, ¿ya? Pero en el cálculo que vamos a hacer nosotros no vamos a considerar eso. La otra respuesta media inmediata es la respuesta del aparato respiratorio, ¿ya? El aparato respiratorio responde en segundos a minutos. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que alguno de ustedes o uno de ustedes le decimos que deje de respirar, ¿no? Que deje de respirar.
Entonces, quien va a responder en ese momento va a ser el riñón, claro, ¿no? Y el riñón responde en días, a semanas, ¿no? Pero si, por ejemplo, una persona tuviera, a ver, una sepsis, un shock séptico o una insuficiencia renal, ¿no? Tiene una acidosis metabólica, ¿quién responde? El aparato respiratorio, y eso lo hace en segundos a minutos, ¿no? ¿Ya? Eso es rápido. ¿Sí? Yo me recuerdo que una vez escuché que cuando una persona dejaba de respirar, también entraba, digamos, como respuesta al cerebro, hacía que la persona comenzara a respirar. Ya. Ajá. A ver, eso vamos a verlo en regulación de la respiración. En regulación de la respiración vamos a ver cómo es que el cuerpo responde. Vamos a tener quimioreceptores periféricos, quimioreceptores centrales. Cuando una persona, por ejemplo, deja de respirar, va a retener CO2, va a haber una acidosis, ¿no? Esa acidosis va a ser detectado por los quimioreceptores periféricos y va a, en este caso, el bulbo, ¿no? Va a hacer que a través de centros neuronales que se respondan. Pero eso lo vamos a ver el día sábado. No, sí, el día sábado. ¿Ya? Ok. Entonces, esa es la respuesta del aparato respiratorio que demora minutos. ¿Ya? Demora minutos. Y la otra respuesta es la del riñón, que demora días, ¿no? A semanas. Esas dos respuestas vamos a ver, ¿ya? Esas dos respuestas vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ver que el hidrogenión es un electrolito que si aumenta los valores normales restringidos del organismo, altera fundamentalmente las estructuras de proteínas, enzimas, ¿ya? Y miren, las enzimas, aparte de la anidrasa carbónica, también va a haber enzimas, otras enzimas que tienen que ver con la contractibilidad muscular. ¿Ustedes han llevado ya morfo? Sí. ¿Ya lo llevaron o lo van a llevar? Ya. Con el doctor Ronceros. Osteomuscular. Estamos viendo ahorita. ¿Cómo les está yendo? Teórico bien, práctico. En el práctico está la doctora Natalia, no, ya se retiró. Ya se retiró, ya se retiró. ¿Quién está en su lugar? El mismo doctor de repente. El mismo doctor. ¿Ah, sí? Ok, entonces como ustedes verán que ¿en qué parte de ellos están? ¿Están en piel, hueso? Músculo. Ya ahí con más razón van a ver como la contracción muscular en el músculo esquelético, en el músculo liso también, ¿cierto? ¿Ya? Ahí. Y obviamente también la transmisión neural, ¿no? Entonces todas estas cosas se van a afectar ante un trastorno ácido básico. Bueno, como ustedes verán que el medio interno tiende a la acidosis, ¿no? Producto del metabolismo que hay en nuestros tejidos, ¿no? Y vamos a ver que el organismo va a producir ácidos que van a ser volátiles y no volátiles. Los volátiles es aquellos que cambian, ¿no? Que cambian. Y los no volátiles son los que difícilmente cambian, ¿no? Los volátiles tenemos, por ejemplo, el CO2, ¿no? Que se produce por el metabolismo aeróbico celular. Y los no volátiles o fijos son, por ejemplo, el ácido carbónico, el ácido fosfórico, ¿no? Estos se tienen que aprender de memoria sí o sí. ¿Ya? Sí o sí se tienen que aprender eso de memoria. Sí o sí. Sí o sí se tienen que aprender. Porque hoy día tenemos que practicar. ¿Ya? Tenemos que practicar, pero esto lo tienen que aprender. Sí, ¿Ya está? No se preocupe, ya está. Listo. Perfecto. Eso ya lo estamos con eso. Ya, y vamos a ver qué es un ácido. Miren, un ácido es aquella molécula que puede donar un ion hidrógeno. ¿Ya? Un ion hidrógeno. O sea, si yo dono un ion hidrógeno, voy a la solución o a la disolución, lo voy a hacer ácido, ¿no? Y obviamente el pH va a disminuir. Voy a aumentar los niveles de hidrogenión y obviamente el pH va a disminuir. Entonces el ácido es el que dona.
¿ya? Y vamos a tener ácidos fuertes y ácidos débiles. El ácido fuerte obviamente es el ácido clorhídrico, ¿no? Y esta va a liberar grandes cantidades de hidrogeniones. Y el ácido débil es la que tiene menos tendencia a disociar succiones, y tenemos acá el ácido sulfúrico. Acá debe ser H2CO3 por si acaso, ¿ya? H2CO3. ¿Ok? Ácido carbónico. ¿Ácido carbónico? El ácido carbónico. Ácido fosfórico. Sí, sí, ácido sulfúrico. Ácido, sí. Ácido fosfórico. Sorry, ácido sin carbono. Ácido Carbono. Sorry. Ácido carbónico. Ok, si el ácido es aquel que dona, la base o alcalina que acepta, ¿no? Es el que acepta un hidrogenio. O sea, todo está en función al hidrogenio. El que dona, ácido. El que acepta, es una base, ¿ya? Y vamos a tener bases fuertes, tenemos el OH, y base débil, que tenemos acá el ion bicarbonato, ¿no? El ion bicarbonato. ¿Ok? Y como les decía, vamos a tener defensa frente a cambios del pH en el organismo. Tenemos los amortiguadores conocidos como buffer o tampones, los que actúan en segundos de manera inmediata, o quizás hasta menos de un segundo. Pero vamos a tener, no te duermas, Abad, vamos a tener acá el centro respiratorio y los riñones, ¿no? Miren, el centro respiratorio regula prácticamente a través de la eliminación de CO2 por cambios en la ventilación alveolar, ¿no? Ya saben lo que es ustedes ventilación alveolar. Y los riñones básicamente van a regular a través de cambio en la excreción renal de iones de hidrógeno, ¿ya? O en la reabsorción de bicarbonato. De esa forma los riñones regulan, pero esto lo van a hacer de manera más tardía, ¿no? Va a durar días a semanas, ¿ya? Inclusive cuando la enfermedad es crónica, se va a sostener en semanas, meses y así. Ok, miren, acá les hago una pregunta. El riñón y vamos a llamar el pulmón o el aparato respiratorio, en realidad no tanto es el aparato respiratorio, sino más que todo el centro respiratorio. Y los pulmones son, digamos, el órgano por el cual el centro respiratorio regula la respiración, ¿no? Pero vamos a llamarlos pulmones, ¿ya? Vamos a llamarlos pulmones. Miren, el riñón y el pulmón están así, ¿no? Están que juegan, ¿no? Que juegan para mantener en equilibrio el pH, ¿ya? Ahora, cuando hay un trastorno, ya sea metabólico, quiero decir, cuando hay un trastorno metabólico, ¿quién está fallando ahí? El riñón. El riñón. ¿Y quién debe compensar? El pulmón. El pulmón. Cuando hay un trastorno respiratorio, ¿quién falla? El pulmón. ¿Y quién compensa? El riñón. El riñón. Al que falla le llamamos trastorno primario. Por ejemplo, ¿no? Al que falla le llamamos trastorno primario. Y al que compensa, trastorno secundario. Si es que hubiera un trastorno secundario, a lo mejor lo compensa y no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando falla el riñón, decimos que el trastorno es metabólico. ¿Sí? Sí. Y cuando falla el pulmón, decimos que el trastorno es Respiratorio. ¿Ya? No sé. ¿Estás atento? A ver, si no en el examen te va a ir mal. Ya, ok. Miren, aquí hay un dato importante. Cuando el trastorno es metabólico, o sea, el riñón, y compensa el pulmón, vamos a tener solamente un escenario. ¿Qué escenario? Escenario agudo. Escenario agudo. Pero cuando el problema primario, el trastorno primario es el pulmón, ¿quién compensa? El riñón. Y el riñón lo hace en dos escenarios. Un escenario agudo y un escenario crónico. ¿Ok? ¿Dónde será mayor la respuesta? ¿En el escenario crónico o en el agudo? En el crónico. En el crónico, es más notoria esa respuesta. En el agudo todavía, hasta que se adapte y todo eso, demora un poco. ¿Ok? Muy bien.
Ok, bueno, esto es lo que les mencionaba, hay proteínas intracelulares que pueden servir como tampón, la hemoglobina es una de ellas, ¿no? Y en otras células el fosfato, ¿no? Que actúa como amortiguador, sobre todo en las células musculares que tenemos fósforo, ¿ok? ¿Esto para qué me servirá? La famosa ecuación de Penderson-Hash. Está compensado, ¿no? ¿Mm? Sí, hay una compensación. Esta ecuación me sirve para calcular el pH. Ah, Sí. Pero para calcular el pH, por definición, ¿qué variable necesito saber? La concentración. No en la ecuación de Penderson-Hash, sino en lo normal. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, calcular el pH de una solución. ¿Qué concentración tengo que ver? Hidrogeniones. Hidrogeniones. Esta ecuación no necesita eso. Esta ecuación no necesita de las concentraciones de hidrogeniones. Yo puedo calcular el pH sin conocer la concentración de hidrogeniones. ¿Cómo? De esta manera. ¿Ya? A través de esto. El pH es igual al pK, ¿no? Más el logaritmo de bicarbonato sobre 0.03 por la presión de CO2. O sea, ¿qué dato nomás necesito? Bicarbonato y CO2, nada más, ¿no? Bueno, el pK ya tenemos el valor que es 6.1, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto es el valor normal del bicarbonato? 24. A ver, ya, pero démosle un valor, el valor central. 24. A ver, calculen si alguien tiene el logaritmo en su calculador. ¿Alguien tiene? A ver, calculen. 7.4. 7.4. O ya se escuchaba la clase. Sí. A ver, ustedes se habrán dado cuenta, esta clase, no solamente esta clase, todas las clases, yo lo he dictado, pero obviamente no utilizo las mismas palabras, ¿no? Y se habrán dado cuenta, o sea, deja que todo fluya. O sea, lo que el momento me diga, lo que tenga que decir. Bueno. Entonces sale 7.4, ¿no? Ok. Que es lo normal también, ¿no? Miren, les cuento esto de acá que es importante. Cuando yo estaba en el hospital de Huaycán, estaba justamente en Trauma Shock, el Metroparte Trauma Shock, y llega un varón que había sido, bueno, primero no sabíamos, ¿no?, qué era lo que tenía, pero vino chocado, o sea, con una presión de 80 sobre 40. Vino con trastorno de conciencia, ¿no? Y estaba con agitación psicomotriz, lo pasamos al trauma shock y tenía un pulso débil, ¿no? Un pulso débil, desaturando, ¿no? Le pusimos oxígeno, pero él estaba así, ¿no?, con agitación psicomotriz, hipotenso, chocado, podríamos decir, saturando 80%, ¿no? Y le tomamos un ARA. Tuvo que ser de la femoral porque como estaba con los pulsos tan débiles, tuvo que ser de la femoral. Y cuando el interno va de la UPU, dicho sea de paso, sí, me tocó con uno de la UPU, va a llevar la muestra y le dijo, te regresas con los resultados, si no, no vienes. Entonces vino con los resultados, pero en la impresión figuraba, no figuraba el pH, estaba borrado. Y me dijeron que en la máquina que no estaba funcionando eso, y figuraba así el bicarbonato y figuraba el CO2. Entonces al interno que había llevado respiratorio conmigo le digo, ya, ¿te acuerdas de esa clase, no? De la ecuación de Penderson, calcula. No se acordaba bien. Le tuve que decir y calculamos el pH, ¿no? Yo le dije, yo te puedo cambiar estos datos y te va a salir. ¿Lo quieren hacer? A ver. Sí. A ver. El bicarbonato, bueno, el bicarbonato no era un ácido sin metabólico. Bicarbonato 10 y la presión de CO2 50.
¿Cuánto le sale el pH? De hecho, antes que lo saquen, ¿va a ser alcalino o ácido? Ácido por la misma condición clínica que el shock y también por los valores, ¿no? Bicarbonato bajo, CO2 alto. 6.9, ¿ya ves? Entonces este paciente está con una acidosis severa y mixta porque está reteniendo CO2. No está compensando. Claro. O sea, normalmente una acidosis metabólica, bueno, estamos adelantando normalmente una acidosis metabólica, el pH tiene que estar bajo, el bicarbonato bajo y el CO2 también bajo. No, bajo, pero va a estar bajo hasta que le dure, ¿no? Hasta que le dure. Una vez que ya se agote, va a retener CO2 y regresa. Claro, ¿no? Y va a ser. Ok, entonces miren, entonces para esto me sirve la famosa ecuación de Fenderson-Hash. ¿Ok? Ahora, los trastornos ácido-bases, ¿no? Básicamente, si nosotros tenemos un pH menor de 7,35, vamos a tener una acidosis, ¿no? O acidemia. Si es mayor de 7,45, una alcalemia, ¿cierto? ¿Ya? En una acidemia, la concentración de hidrogeniones está aumentado y en una alcalemia, la concentración de hidrogeniones está disminuida. Y por lo tanto, los trastornos ácido-bases pueden ser o acidosis o alcalosis y pueden ser ya sea metabólico o respiratorio. Ahora vamos a empezar con el primero. Vamos a ver la acidosis metabólica. Y vamos a darle una explicación por qué. O sea, no se trata acá de memorizar que todo esto es bajo, ¿no? Sino se trata de saber por qué, ¿no? Lo mismo cuando uno lleva, pues, por ejemplo, química, matemáticas, física, o sea, no solamente decir, por ejemplo, a ver, la famosa ley de Boyle, ¿no? Que las presiones y volúmenes son constantes, no hay que demostrarlo. Y acá justamente vamos a demostrar por qué estos tres parámetros están disminuidos. ¿Ya? Lo vamos a demostrar. Ok, atento. Atento. Tenemos en una acidosis metabólica, en toda acidosis, ¿cómo está el pH? Independientemente si es respiratorio o metabólico, ¿cierto o no? Sí. Ya. Ok. Cuando habíamos dicho que cuando es metabólico, ¿quién fallaba? El riñón. El riñón. Y por lo tanto, acuérdense, a mayor cantidad de bicarbonato me lleva a la alcalinidad. A menor cantidad de bicarbonato me lleva a la acidez. ¿Ya? Igualito en la parte respiratoria. A mayor CO2, ¿a dónde me lleva? A la acidez o acidosis. Y a menor bicarbonato, alcalosis. Cuando vinculamos al CO2 diremos que es respiratorio. Y cuando vinculamos el bicarbonato diremos que es metabólico. Ya, chicos, yo sé que muchos lo están entendiendo, pero aquel que de repente no ha visto esta clase, o como una vez me dijo una alumna me dijo, doctor, hay muchos que ya han llevado, así que hágalo más despacio. Entonces lo mismo, si de repente sienten que estoy yendo rápido, me avisan. ¿Ya? Perfecto. ¿Y por qué te has sentado al fondo? Ya. ¿Les repito esta parte o está bien? Ya, ok. Miren, sí, pues chicos, tengo que para todos. Sí, no. Miren, entonces les decía que cuando el problema es metabólico, está vinculado el bicarbonato. Y cuando el problema es respiratorio, está vinculado el CO2. ¿Ok? Cuando el bicarbonato está aumentado, diré que es una alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólico, ¿no? ¿Por qué? Porque el bicarbonato vincula a lo metabólico. Y cuando el bicarbonato está disminuido, acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Metabólico. Lo mismo el CO2. Cuando el CO2 está aumentado, diremos que es una acidosis respiratoria. Y cuando está disminuido, alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Ok.
Ahorita vamos a ver primero la acidosis metabólica. El pH está disminuido como en toda acidosis. El bicarbonato también tiene que estar disminuido. ¿Ya? El bicarbonato, porque decimos que el bicarbonato en una acidosis tiene que estar disminuido. ¿Y quién compensa? El pulmón. ¿Cómo lo hace? En una acidosis metabólica, ¿qué pasa con la ventilación alveolar? Exacto, tiene que hiperventilar para eliminar el exceso de CO2, ¿no? Tiene que eliminar para tratar de neutralizar. Y lo vamos a demostrar acá. Miren, miren, miren. En una acidosis metabólica vamos a tener altas concentraciones de hidrogenio, ¿ya? Hidrogenio. Pero en el organismo tenemos al bicarbonato, ¿cierto? Y este bicarbonato se junta con este hidrogenio y va a formar ácido carbónico, ¿ya? Este bicarbonato al combinarse con el hidrogenio va a reducir su concentración, ¿no? Por eso es que el bicarbonato está disminuido, porque se consume, ¿ya? Y este hidrogenio y este bicarbonato ya dejaron de ser tal cual y ahora es ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica, se descompone en CO2 y agua. Y este CO2 se elimina. O sea, ¿qué es lo que tengo que eliminar yo en una acidosis metabólica? Esto. ¿Pero el pulmón elimina directamente hidrogenio? No, espera que se combine para que lo haga a través del CO2. ¿Ya? Entonces, de esa manera, eliminé mi hidrogenio, reduje mi bicarbonato. Y por eso es que voy a tener acá. Voy a tener disminución del pH, disminución del bicarbonato y disminución del CO2. ¿Por qué? Porque se está eliminando. ¿Ok? De esa manera demuestro por qué está disminuido esos tres parámetros. ¿No? Muy bien. Ahora, vamos a ver los tipos de acidosis metabólica. Tenemos la hiperclorémica con anion GAD normal. Cuando nosotros hablemos de anion GAD, siempre vamos a ver dos situaciones. El normal y el elevado. Olvídense del bajo, ¿ya? El normal y el elevado. Ok. Ahora, ¿en qué caso vamos a tener acidosis hiperclorémica con anion GAD normal? Cuando hay pérdida de bicarbonato. Ejemplo, diarrea intensa, drenaje del intestino delgado, pérdidas renales de bicarbonato, por ejemplo. ¿Ya? Pero vamos a tener también otro tipo de acidosis, una acidosis con anion GAD elevado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos el AGA, tenemos que definir, ¿es anion GAD normal o anion GAD elevado? ¿Ya? Los anion GAD elevados solamente tienen contadas patologías. La primera posibilidad es que el paciente pueda tener si es diabética, una cetoacidosis diabética, ¿ya? Porque, ¿cómo diagnostico una cetoacidosis diabética? Primero, que la glucosa esté elevada y segundo, una acidosis metabólica, pero con anion GAD elevado. Pero hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Es decir, puede haber también acumulación de ácido láctico, por ejemplo, en un ejercicio intenso, en el cáncer, en la insuficiencia hepática, cuando una persona convulsiona, ¿no? Cuando una persona convulsiona es como si tuviera un ejercicio intenso. ¿Por qué? Porque los músculos, pues, ¿no? Están en constante contracción, ¿no? Entonces, aquí en los alcohólicos también en la inanición, ¿no? En la inanición. Entonces, acá vamos a tener acidosis metabólica con anion GAD elevado. ¿Ok? Pero vamos a explicar ahora en qué consiste. Primero, vamos a calcular el anion GAD. Por si acaso, este anion GAD, esa fórmula está mal. ¿Ya? Esto es un error. La fórmula debería ser así: todo lo positivo menos lo negativo. Pero en lo positivo deberíamos también considerar el potasio. Pero como es insignificante, el potasio básicamente es más intracelular, por razones de practicidad, solamente es el sodio menos todo lo negativo. ¿Cuál es lo negativo? El cloro y el bicarbonato, ¿ya?
el cloro y el bicarbonato. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el valor normal? Algunos dicen de 8 a 16, otros dicen de 6 a 12, ¿no? Vamos a considerarlo de 8 a 16, ¿ya? De 8 a 16 vamos a considerar, ¿ya? Ahora, veamos primero el primer ejemplo, acidosis hiperclorémica con año gas normal, ¿ya? Hiperclorémica con año gas normal. Miren, de acuerdo a esta fórmula, para que el año gas sea normal, primero, en una acidosis, ¿cómo está el bicarbonato? Bajo, ¿ya? Bajo. Si el bicarbonato es... Y olvidémonos del cloro y del sodio. Si el bicarbonato está bajo, ¿qué pasa con el año gas? ¿Sube o baja? ¿Seguro? O sea, mejor dicho, si yo tengo... A ver, ¿qué dicen las matemáticas? Si yo tengo... Sube el año gas. Ya, ok. Sube. Entonces, ¿cómo sería el año gas? Estaría elevado, ok, ¿no? Ahora, pero para que se mantenga normal, o sea, para que ya no suba, ya que el bicarbonato está bajando, ¿qué debe pasar con el cloro? Debe aumentar. Por eso decimos que es una acidosis con año gas normal hiperclorémica. ¿Por qué? Porque el cloro tiene que subir para compensar esa disminución del bicarbonato, para que el año gas se mantenga normal. A ver, vamos a repetir esta parte, pero atento. ¿Ya? Atento. Miren, vamos a ver el primer ejemplo. ¿Por qué es hiperclorémico? Lo vamos a explicar. ¿Por qué es hiperclorémico? Porque el año gas es normal. ¿Ya? ¿Y esto en qué ocurre? Cuando hay pérdidas de bicarbonato. ¿Ya? Entonces acá mi bicarbonato va a bajar. ¿Ya? Pero habíamos dicho que si me baja el bicarbonato, el año gas va a subir, va a aumentar. Pero para que no aumente el año gas, ¿qué debe pasar con el cloro? Aumenta, tiene que aumentar. Por eso es una acidosis metabólica, una acidosis hiperclorémica con año gas normal, ¿no? Porque si fuese con año gas elevado ya no sería hiperclorémica, ¿no? ¿Ok? Ya, y el segundo caso es básicamente relacionado a pérdidas de hidrogeniones, ¿no? En el shock séptico, por ejemplo, en una insuficiencia renal que yo pierda hidrogeniones, ¿no? Básicamente, deje de eliminar hidrogeniones, ¿no? Retenga hidrogeniones. Ustedes saben que la cantidad de hidrogeniones elevada me lleva hacia la acidosis, ¿no? ¿Ya? Igualito, en la cetoacidosis metabólica no es mi intención hablar de la cetoacidosis, pero la cetoacidosis se forma cuando hay cuerpos cetónicos abundantes. Y estos cuerpos cetónicos abundantes te producen hidrogeniones. Lo mismo en la insuficiencia renal crónica o aguda. El riñón, una de las funciones del riñón es eliminar hidrogeniones. Pero cuando hay insuficiencia renal no se pierden los hidrogeniones y se acumulan. ¿Ya? Entonces ese es un tipo de acidosis con año gas elevado. ¿Ya? Sí. Muy bien. Ahora sí, ya nos vamos directo al grano. ¿Ustedes han escuchado la fórmula de Winter? Sí. Ya, antes que nada, para cuestiones tanto de la práctica de... Eso sí, que nadie que está acá, por favor, mándalo al grupo, porque seguramente los que no han venido no van a escuchar y se van a equivocar, o ¿no? Y por eso que nadie escríbanlo en el grupo, por favor, de que para cuestiones tanto del examen práctico como del examen teórico, se va a considerar esta fórmula. ¿Ya? Sí. Todo esto que estamos haciendo ahora. ¿Ya? No va a ser necesario. No va a ser necesario. Ya, entonces miren, cuando hay una acidosis metabólica debo aplicar la fórmula de Winter. La fórmula de Winter.
¿Y qué dice la fórmula de Winter? Primero, en una acidosis metabólica, para saber si compensa o no, ¿en quién me debo fijar? En el CO2, porque dependiendo de qué valor me salga este CO2, voy a ver si compensa o no, ¿no? Porque en una acidosis metabólica, ¿quién compensa? El CO2, entonces esa tiene que ser mi variable. Del mismo modo, en una alcalosis metabólica, ¿en quién me debo fijar? En el CO2. También en el CO2. Ahora, en una acidosis respiratoria, ¿en quién me debo fijar? Bicarbonato. Y en una alcalosis respiratoria, También bicarbonato. también bicarbonato. ¿Cuál es tu apellido? Te ve que estás tienes una participación activa. ¿Alguien está aburrido? ¿Sí? Que levante la mano el que está aburrido. Un ejercicio. Doctor, ¿Ah? ¿no nos quiere hacer un ejercicio? Sí, ahorita vamos a hacer ya los ejercicios. Pues. Un ratito. Había un alumno que... ¿Tú te has pasado del fondo por acá? Sí, ¿no? Que estaba sentado allá. Ya no está, no lo veo. El que es amigo de Mariana. Estaba sentado allá. Mariana... No, había uno que estaba ahí sentado, ya desapareció. Sí, estaba justo. Bueno, ok. Ya, continuemos, muchachos, continuemos. Miren. Un ejemplo, a ver. ¿Cómo le ven al bicarbonato? ¿Normal, alto o bajo? Muy bajo. Contra bajo, ¿no es cierto? Pobrecito. Entonces, desde que está bajo ya más o menos me debe orientar a una acidosis metabólica, ¿no? Sí. A una acidosis metabólica. Entonces yo tengo que ver si mi CO2 compensa o no compensa. Y utilizo esta fórmula. Mi CO2 esperado tiene que ser igual a 1.5 por la concentración de bicarbonato más 8 y a todo eso más menos 2. ¿Ok? Entonces si mi bicarbonato es 9, ¿no? Voy a tener que 1.5 por 9 es 13,5 más 8, 21,5 más menos 2 me va a dar este intervalo. Mi CO2 debe estar entre 19,5 y 23,5. Chicos, espero que no me pidan que les explique cómo se opera, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué más 8? Ya. Eso habría que preguntarle a Winter, pues, ¿no? Ya, mire, lo que sucede es que, hay otras fórmulas que son parecidas a las de Winter, pero esta fórmula se hace en función a que el pH esté, digamos, en una situación, que no afecte al organismo, ¿no? Entonces, al final, la pregunta sería acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si el CO2 es menos de 19,5 o más de... Si está en el rango, Sí, está compensado. sí está compensado. O sea, acá lo único que si está en el rango, vamos a suponer que el CO2 sale 20. Sí, está compensado. ¿Qué se pone acá? Primero el trastorno primario. ¿Cuál es el trastorno primario? Una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y pongan el apellido. Acidosis metabólica compensada. Sí. Acidosis metabólica compensada. Es nada más. Acidosis metabólica compensada. Nada más. ¿Ok? ¿Qué pasaría acá si el CO2 estuviera en 18? ¿Y cuál sería la...? Primero por partes, no se vayan directo al grano. Primero, ojo, se pone el trastorno primario. Es como decir, en ustedes, nombres y apellidos. El nombre es el trastorno primario y el apellido es el trastorno secundario si lo hubiera. ¿Cuál es el trastorno primario si el CO2 fuera en 20? Ya, primero acidosis metabólica, el nombre. Luego,
el apellido. Si estuviera en 20, perdón, si estuviera en 18, si estuviera en 18. Sería no compensado. No, pero ya, pero acá para el curso el término no compensado no existe. Acidosis metabólica. Ya, acidosis metabólica más. Acidosis Ya, ojo, acá les voy a explicar. Primero en el examen no pongan descompensada, solamente, pero sí pueden poner compensada si es que el caso lo amerita. Por ejemplo, si el CO2 fuera 21, ¿cómo sería? Se entiende esto, ¿verdad? Hasta ahí. Si está dentro del rango. Ahora, el problema es si está fuera de rango. Si está fuera de rango. Primero, un CO2 disminuido me lleva hacia la acidosis o a la alcalosis. Alcalosis. Un CO2 aumentado me lleva hacia dónde? Hacia la acidosis. ¿De qué tipo? Respiratorio. Como les vuelvo a repetir, CO2 va a lo respiratorio y bicarbonato va hacia lo metabólico, ¿no es cierto? Hacia lo metabólico. Por eso, se supone que los que quieren aprender se deben sentar acá adelante, ¿no? Pero veo gente atrás que quiere aprender y no va a ver la pizarra. Pero bueno, ya entonces chicos, si el CO2 fuera 18, ¿estaría fuera de rango? Pero fuera de rango para abajo o para arriba. Y habíamos dicho que cuando es hacia abajo es alcalosis. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta acá? Acidosis respiratoria más alcalosis. Acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Ok. Creo que Abad está aburrida porque ya se la sabe todo esto. Estoy explicando a mi compañera. Ahora, ¿qué pasaría si el CO2 estuviera en 25? ¿Cuál sería la respuesta? Acidosis metabólica sería mixto. Claro, o sea, la respuesta en el examen yo voy a considerar si le ponen acidosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿no? O acidosis mixta. ¿Ya? Acidosis mixta. Ojo, miren, esto se les va a quedar si lo practican. O sea, hasta acá esto se van a olvidar, para los nuevos sobre todo, se van a olvidar. Pero hay que practicarlo, ¿ya? Y todos agarren, por favor, lapicero y papel, ¿ya? Lapicero y papel. ¿Cuánto tablet? ¿Ya? Como quieran. Esto que está acá, olvídense, ¿ya? Esto, bueno, acidosis mixta sí aplica, pero acidosis metabólica no compensada, olvídense. Ya, mejor pongan nombre y apellido y se evitan problemas. ¿Ya? ¿Ya? Nombre y apellido y se evitan problemas. Ya, le voy a ejercicio. pH 7,28. pH 7,28. Bicarbonato 19. No, perdón. Bicarbonato 7. Bicarbonato 7. Presión de CO2 19. Sodio 124 y cloro 109. Calcular el trastorno ácido básico y el año GAT. ¿Cuál es tu respuesta? Con año hipercoréntico. A ver, ¿cómo va el fondo? A ver qué dice Alves, que lo veo serio. ¿Ah? ¿Qué trastorno ácido básico les? Es una Ácido metabólico compensado. ¿Compensado o no? Compensado. Compensado.
No compensado, entonces ¿cuál es el apellido? Ácidos metabólicos Con anindormo. con anindormo. Ya, miren, aquí hay dos respuestas. Ellos les sacan compensado. A ver chicos, ¿por quién votan? ¿Por la pareja Abad y acá? ¿O por la pareja que nadie? Entonces ya llegaron a un acuerdo, es compensado. Compensado, sí. Ya, entonces vamos a desarrollarlo, chicos. Miren, acá se aplica la fórmula de Winter, ¿no? Es 1.5 por 7 más 8 más menos 2. ¿Ya? Sale 10,5 más 8, 18,5 más menos 2, 16,5 más 20,5. ¿Y cuánto era el CO2? 19, o sea, está dentro del rango. Ok, y el año gas puede ser 124 menos 109 más, acá se debería ser más 7, ¿no? Más 7. Sale 8. 8, ok. Está normal. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, perfecto. Continuemos. Ya, después les voy a dar otros ejercicios. Acidosis respiratoria, a ver. Vamos a ver ahora la acidosis respiratoria. En el caso de la acidosis respiratoria, ¿quién compensa? El riñón. El riñón. Acá sí vamos a ver dos escenarios. Un escenario agudo y otro escenario crónico. Muy bien. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo en una acidosis respiratoria, ¿qué tengo de sobra? El CO2. Entonces, acá me sobra CO2 que se va a juntar con el agua, me va a dar ácido carbónico y este ácido carbónico me va a liberar hidrogeniones, ¿no? Con bicarbonato, ¿ok? Con bicarbonato. Esos hidrogeniones se deben eliminar por el riñón, ¿ya? Se deben liberar por el riñón y me va a quedar bicarbonato, ¿no? Producto de eso, ¿ya? Bicarbonato. Entonces, ¿qué va a suceder en una acidosis respiratoria? El pH disminuye y el bicarbonato aumenta, ¿no? Por lo que estamos viendo acá. Y el CO2 también aumenta, ¿no? Aumenta, ¿por qué? Porque es el trastorno primario, ¿ya? Porque es el trastorno primario, ¿ya? Acá dice no administrar bicarbonato en una acidosis respiratoria. Normalmente en una acidosis, aunque esto no necesariamente tienen que saberlo, pero en una acidosis metabólica tratamos con bicarbonato. ¿Ya? Le damos bicarbonato para que el organismo pueda neutralizar. Pero en una acidosis respiratoria no hay que darle bicarbonato. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el organismo de que pueda hiperventilar, ¿no? Porque al darle bicarbonato le estamos bajando la acidez. Y la acidez es precisamente el estímulo. Y al bajarle la acidez le estamos quitando ese estímulo y el paciente no va a poder hiperventilar. Por eso no se recomienda, ¿ya? Entonces miren, una acidosis respiratoria aguda, ¿quién compensa? El bicarbonato. ¿Y qué dice? Dice, esto también tiene que aprenderse. ¿Ya? Primero vamos a ver un caso agudo. Ejemplo, una neumonía, un EPOC, pero un EPOC exacerbado, o sea, un EPOC que se reagudiza, por ejemplo, un atragantamiento, una obstrucción de un cuerpo extraño, por ejemplo, ¿no? Sí. O un edema agudo de pulmón, ¿no? Son una neumonía, ¿no? Una embolia pulmonar. Bueno, en la embolia pulmonar no hay trastorno ácido básico porque ahí es más que todo es un tema de hipoxemia, ¿ya? Las obstructivas, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que en un cuadro agudo, mi bicarbonato, como es la variable, aumenta 1 miliequivalente litro por cada 10 milímetros de aumento. Acá debe ser por cada 10 milímetros de ¿qué? ¿De aumento o de disminución? De aumento de CO2, ¿no? Y acá vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el CO2 sea 80. ¿Cuánto aumentó? 40. Pero me dice acá que por cada 10 aumenta 1 miliequivalente. Como aumentó 40, por lo tanto va a ser 4 miliequivalentes, ¿no? Una regla de 3 sencilla.
entonces el bicarbonato aumenta en 4. Pero ¿cuál es el rango del bicarbonato? De 22 a 26. Lo único que tengo que hacer es sumar 26 a 3. Acá viene la pregunta. ¿Qué pasaría si mi bicarbonato esperado estuviera en 22? No, en 24. ¿Cuál sería la respuesta? Una acidosis respiratoria más alcalosis. Con alcalosis metabólica. Entonces sería una acidosis. Sí. Lo que pasa es que estás enamorado, que nadie. Pero ¿por qué se pone roja tu compañera si no había hecho Después le va a tocar a más. Ok, entonces miren chicos, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Os repito. Ya. Miren, en una acidosis respiratoria aguda, quien compensa es el bicarbonato. Y para eso me da una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que el bicarbonato debe aumentar, en un caso agudo, claro está, un miliequivalente por cada aumento, porque una acidosis respiratoria aumenta el CO2, ¿no? Por cada aumento de 10 milímetros de mercurio del CO2. Pero en este ejemplo, ¿cuánto aumentó? 80 aumentó. 40. O sea, 4 veces 10. Por cada 10, ¿cuánto aumentaba el bicarbonato? 1. Si aumentó 4 veces 10, entonces ¿cuánto debe aumentar? 4, ¿no? 4. Y si el bicarbonato, su rango es de 22 a 26 y aumenta 4, ahora debe ser de 26 a 30. Si me sale un bicarbonato de 24, está fuera de rango, está pero hacia abajo. Y un bicarbonato hacia abajo, ¿hacia dónde me lleva? Hacia la acidosis metabólica. Entonces, la respuesta será siempre mi trastorno primario. ¿Cuál es mi trastorno primario? Acidosis respiratoria. Más el otro trastorno secundario, acidosis metabólica. O sea, una acidosis mixta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si es que mi bicarbonato está en 32? ¿Cuál sería la respuesta? Acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Ya, ok. Esto de acá, olvídense de esta parte. Ya, vamos a ver un caso crónico. Miren chicos, para un caso crónico, lo único que cambia es que no aumenta un miliequivalente por cada 10 de aumento de CO2. Sino, ¿cuánto aumenta? 4 por cada aumento de 10 de CO2. ¿Ya? Y ponemos el mismo ejemplo, 80. Si aumenta 4 por cada 10 y tenemos 80, ¿cuánto aumentó? 40, ¿no? Pero 40 es 40 veces 10. Entonces debo hacer 4 por 4. ¿Cuánto sale eso? 16. Entonces aumenta 16. Entonces el rango que es de 22 a 26, lo normal de bicarbonato, ahora será de 38 a 42. ¿Qué hice? Sumar. Nada más sumar. ¿Ya? Sumar. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si me sale 35? Si el bicarbonato me sale 35, ¿cuál sería el trastorno? Una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Acidosis. Ahora me toca decir que tú estás enamorado. No, Tú estabas equivocado. dijo 35, ¿no? Claro, 35 de bicarbonato. Ah, ya. Ya ves. Ok, y si fuera 45. Acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Ok, ya yo creo que ahora sí podemos ir al ejemplo, ¿ya? Sí. Ya a ver, ejemplo, pH 7,31, PCO2 90. Ya, como en acidosis respiratoria no se mide a Ñongar, por si acaso. Ya, vamos a primero a un caso agudo, ¿ya? Una bronquitis aguda, a ver. ¿Qué trastorno ven ahí? Ya, perdón. Bicarbonato 29. Bicarbonato 29.
Una acidosis mixta. Más. Compensado. A ver, Compensado. lo que pasa es que Kenai también está enamorado. Es que esa es la acidosis Una acidosis respiratoria. Compensado. Vamos a ver, no me acuerdo, vamos a ver. No está compensado. O de repente el que está, de repente el Kenai está bien y el enamorado es él, ¿no? A ver, vamos a descubrir quién es el enamorado, y a ver. El que falla es el enamorado. Vamos que no se puede. Ah, Kenai no puede. Miren, no puede. Ya miren, ¿ah? La compensación esperada. ¿Cuánto aumentó? 5. 5. 5 por 1, 5. Entonces debería ser ahora de 27 a 31. ¿Y cuánto está? 29. Entonces, ¿quién tuvo razón? ¿Quién está enamorado? Kenai. ¿No se toma 24? No se toma 24. No, el rango. Del rango de Sí, el rango. Ok. A ver, vamos a ver un caso crónico, ¿ya? Un caso crónico, un EPOC, por ejemplo. pH 7,3, PCO2 70 y bicarbonato 36. ¿Carbonato cuánto? 36. Acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Ya vamos a ver. 36. Compensada, ¿tú qué dices? Los dos siempre tienen diferentes opiniones. ¿Qué pasa? Ay, yo me encanta. Ahora, pero veamos qué dicen las damas. A ver qué dices tú. Compensada. ¿Tú qué dices? No está mira, ella dice que está compensada y Abad dice que no está compensada. Vamos a ver quién está enamorada. ¿Ya? Vamos a ver quién de las dos está enamorada. A ver. ¿Tú dijiste no compensada? O sea que sí. Dale, vamos a ver. A ver, aumentó 30. Por cada 10 aumenta 4. 4 por 3, 12. Entonces, 34 a 38. ¿Y cuánto está en 36? O sea, está compensada. ¿Quién tuvo razón? ¿Quién estaba enamorada? Y los dos han dicho lo mismo, dicen, ¿no? Entonces los dos están enamorados. Empate, 1-1. O sea, los dos coinciden con esa respuesta, ¿ves? Pero Era crónico. usted dijo que el bicarbonato era... 36. Pero esta no era agudo, no era crónico. Crónico. Crónico, pues. Ah, verdad, era. Para saber cuándo usar un mini-equivalente o cuándo usar 4 mini-equivalentes, debemos de saber primero si es aguda o crónica. Claro, en una aguda, por cada aumento de 10 de CO2 aumenta 1 de bicarbonato. Y en una crónica, por cada 10 aumenta 4. Entonces, no vamos a tener ese dato. Sí. Voy a tratar de darles el dato. Ok, ahora nos vamos a otro trastorno, chicos. Ya, otro ejemplo. pH 7,31. Ya. PCO2 20. 20. No, ¿por qué preguntas eso? Ya, a ver, pH 7,31, PCO2 20, bicarbonato 5. A ver, ve si es necesario, si es agudo o no. Es una acidosis metabólica no compensada. No, un ratito. Una selfie. Sí, es compensado. ¿A quién le manda? ¿A quién le El CO2 contesta. El CO2 contesta. Así es metabólica compensada. ¿Este 20? Así es Sí, metabólica 20. No está compensado. Así es metabólica compensada. No está compensada si seguimos la fórmula de los frenos, tío. Es
Claro, con la fórmula. Ajá. Con la fórmula que Es él nos dio. compensada. No, ¿sí? no, no, pero es que eso no. Metabólica Por eso, compensada. ¿Tú qué dices que nadie? Según la fórmula del doctor, no está compensado. Ya, que nadie dice que no está compensado. Es mixto, es mixto. Es mixto. Es mixta. Es mixto. Ya, que nadie dice, ¿qué dice el resto? Mixta. Mixto. Mixta. Dices, Se cambió su respuesta, no vale. el amor, el amor. Como dice la canción. El amor son esas cosas que se dicen. A ver, acidosis metabólica, acidosis química. Ok, ahora vamos a ver las alcalosis, chicos. Alcalosis metabólica. Cuando hablamos de alcalosis metabólica, sí que no es necesario ver si es agudo o crónico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en una alcalosis? Obviamente, como toda alcalosis, pH aumentado. Pero cuando hablamos de metabólica, decimos que el bicarbonato está aumentado y el CO2 para neutralizar esa alcalosis tiene que aumentar, ¿no? Tiene que poner la cuota de ácido. ¿Ya? La cuota de ácido. Vamos a ver, acá. La compensación esperada. En una alcalosis metabólica, salud. En una alcalosis metabólica, la presión de CO2 aumenta 7 milímetros de mercurio por cada, acá, ¿qué dicen? ¿Por cada aumento o por cada descenso? Por cada aumento de bicarbonato, ¿ya? Miren, la presión de CO2, porque esa va a ser mi variable, aumenta 7 milímetros de mercurio por cada aumento de 10 miliequivalentes de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer un ejemplo que el bicarbonato sea 44. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? Ya aumentó 20. Pero aumentó 20. Pero por cada 10 aumenta 7. Entonces, ¿cuánto de CO2 aumenta? 14, ¿no es cierto? Ahora mi CO2 que estaba en el rango de 35 a 45, ahora va a estar de 49 a 59. ¿No? De 49 a 59. Repito, la presión de CO2 va a ser mi variable en una alcalosis metabólica. En todo problema metabólico, el que compensa es el pulmón a través del CO2, por eso que el CO2 es mi variable. ¿Y qué dice? Que en una alcalosis metabólica, el CO2 aumenta 7, ¿no? Se sobretiene que es milímetros de mercurio por cada aumento de 10 mil equivalentes de bicarbonato. Y como mi bicarbonato es 44 y lo normal es 24, ¿subió cuánto el bicarbonato en? 20. Si por cada 10 aumenta 7, por cada 20 será 14, ¿no? Y mi CO2 su valor es de 35 a 45, más 14 será de 49 a 59. Y la misma pregunta, ¿qué pasaría si mi CO2 estuviera en 40? ¿Qué sería? Sería una alcalosis metabólica con una alcalosis mixta. Alcalosis mixta. Claro, o sea sería el primario de frente, alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria, es decir, una alcalosis mixta. Y si mi valor de CO2 fuera 60, ¿cuál sería? Alcalosis metabólica compensada. Alcalosis metabólica más Acidosis acidosis respiratoria. Muy bien. ¿Ya? Acidosis respiratoria. ¿Ya? Esto olvídense. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a la alcalosis respiratoria. Acá sí hay dos escenarios, agudo y crónico. ¿Ya? Sí. Agudo y crónico. Chicos, cuando ustedes estén ante un problema de AGA, de interpretación de AGA, primero busquen el trastorno primario, no olviden. Después de buscar el trastorno primario, recién de ahí ya vean qué fórmula aplicar, ¿no? ¿Ya? Primero el trastorno primario y luego ya qué fórmula aplicar y luego ver pues si está compensado o no. Ok, en una alcalosis respiratoria, por ejemplo, ejemplos de alcalosis respiratoria, una persona que tiene una crisis de ansiedad, una persona que de repente se peleó con el enamorado y ya empieza, ¿no?, a hiperventilar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran en el metro y
una chica recibe una mala noticia y empieza a hiperventilar. ¿Qué trastorno ácido básico esperan ver en esa chica? Una alcalosis respiratoria. Y si ven que esta alcalosis respiratoria ya le está generando alteraciones neurológicas, Se le pone una bolsa, le ponemos para que no la respire. ustedes dos prácticamente juntos pueden llegar lejos. Claro, se le pone una bolsa, ¿no? Y sin necesidad de repente de que ustedes lo lleven a... ¿no? Y miren, ¿ah? Solucionarían el problema. Ok, miren, ¿ah? Entonces, en una alcalosis respiratoria el pH aumenta, el el CO2, como hablamos de respiratoria, el CO2 tiene que estar bajo. ¿Y quién compensa? El bicarbonato. ¿Cómo lo hace para compensar? Si estamos a una alcalosis respiratoria, tiene que bajar, tiene que dar su cuota de acidosis, ¿no? Para neutralizar. ¿Ok? Pero acá vamos a tener dos escenarios, agudo y crónico. ¿Ya? Vamos a ver primero el caso agudo. ¿Ya? Miren, acá hay un error. El bicarbonato disminuye 2, ¿a qué unidades debe ser? Miliequivalentes. O sea, en un caso agudo, el bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de aumento o de disminución de CO2. De aumento. De disminución. Acá le tienen que poner una flechita de disminución, ¿ya? Porque acuérdense, una alcalosis respiratoria, ¿cómo está el CO2? Bajo. Y el bicarbonato también tiene que bajar. Entonces los dos disminuyen. El bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de CO2. ¿Ya? De CO2. Entonces pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que el bicarbonato esté en 10. ¿Cuánto bajó? 30. Y decíamos que el bicarbonato baja por cada 10, 2 miliequivalentes por cada 10 de disminución de CO2. Pero como el CO2 bajó 30, sería 3 por 2, 6, ¿no es cierto? Entonces el bicarbonato debería ser, acá ya no lo sumo, sino lo resto, 16 a 20. ¿Ya? ¿Qué pasaría si mi bicarbonato estuviera en 15? ¿Qué sería el trastorno? Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Y si mi bicarbonato estuviera en 21, alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica, que es alcalosis mixta, ¿no? Muy bien. Ahora, pero la pregunta acá es en un caso crónico, ¿no? En un caso crónico, el bicarbonato disminuye 4 miliequivalentes por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de CO2. Y para el mismo ejemplo, ¿cuánto sería ahora? Disminuyó, el CO2 tengo en 10, disminuyó 30. 30 por 4, 12. O sea, debe disminuir 12, o sea, debe estar entre 10 a 14. Si mi bicarbonato estuviera en 8, ¿cuál sería la respuesta? Sigan practicando. Sería una Alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Ya, ¿y qué pasaría si es que mi bicarbonato estuviera en 27? Sería una alcalosis mixta. Alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica, va a decir alcalosis mixta. Ya, alcalosis mixta. Ok, chicos, la idea entonces, resumiendo, vean ese video, complementen con ese video, tanto para trastornos ácidos básicos como para regulación de la respiración. ¿Ya? Y yo les voy a dar también lo que es vasoconstricción pulmonar hipoxica el día sábado. ¿Ya? Lo segundo es identifiquen siempre el trastorno primario. Y una vez identificado el trastorno primario ya vean si es que hay secundario o no, o si se está compensando. ¿Ya? Entonces, el último, solamente, ya es casi la última. Ya. Miren, chicos, no se vayan que voy a pasar lista. El potasio. Ya, miren, en una acidosis, ¿qué va a suceder? Acá tengo alta cantidad de hidrogeniones y el potasio es intracelular. ¿Qué va a suceder? Va a haber Ingresa y el potasio el sale. hidrogenión entra y el potasio sale. ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber aumento del potasio en el líquido celular, ¿no? Una hiperpotasemia. ¿Ya?
Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en una acidosis y una alcalosis con respecto a la sinapsis? En una acidosis disminuye la actividad neuronal, pudiendo llegar a un estado de completa inhibición, como el coma. O sea, la acidosis inhibe y la alcalosis te hiperexcita. Por eso los que tienen alcalosis metabólica, ¿no?, o respiratoria inclusive, suelen estar hiperactivos, ¿no? Hasta pueden llegar inclusive a la convulsión, ¿no? Porque es lo contrario a una acidosis. ¿Ya? Y desarrollen ese último ejercicio. Ese último ejercicio. Y voy a pasar lista. ¿Qué significa 1270? Sí. ¿Qué significa 12? ¿Cuál? PCO2 70. Ah, ya. Voy a pasar lista, chicos. Un poco salió, pero es extraño. Está en 70.